Hola, somos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y en esta oportunidad vamos a hablar sobre una guía simplificada para la identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública de servicios de protección frente a inundaciones en la asignatura de formulación y evaluación de proyectos ambientales. Como bien sabemos, las inundaciones pueden afectar la infraestructura usada para la provisión de bienes y servicios públicos, como es el caso de los sistemas de riego, carreteras, establecimientos de salud o de educación, lo que puede conllevar a la interrupción de la provisión de bienes y servicios públicos y por consiguiente que los usuarios dejen de percibir beneficios. Es en esas circunstancias que el Estado asume los costos de la emergencia, la rehabilitación y la reconstrucción de la infraestructura dañada. Uno de los requisitos para que un proyecto de inversión pública sea declarado viable es la sostenibilidad de los beneficios. Esto quiere decir que no haya factores que puedan interrumpir la provisión de bienes y servicios públicos. Una variable crítica es la localización. En la medida que se cumpla con las normas técnicas que se establezcan en los sectores y que se evite, en lo posible, su exposición frente a peligros como las inundaciones se estaría contribuyendo con su sostenibilidad. Aspectos generales. El nombre del proyecto abarca 3 características, entre ellas la naturaleza de la intervención, que sus acciones principales en el proyecto se ejecutan para solucionar el problema identificado. El objeto de la intervención, que es un servicio de protección contra inundaciones para la unidad productora de bienes y servicios públicos que corresponda. La localización geográfica. De acuerdo con el área de la influencia del proyecto, se tiene que precisar la ubicación de las unidades productoras que se van a proteger, incluyendo esquemas de macro y microlocalización. En la matriz de involucrados se debe incluir información sobre los grupos sociales y entidades públicas o privadas que tendrán relación con la ejecución de las inversiones y con la operación y mantenimiento del proyecto. En el marco de referencia se tienen que indicar los antecedentes del proyecto describiendo los hechos importantes relacionados al origen del mismo e intentos anteriores para solucionar los problemas. La unidad formuladora señala el nombre de la unidad formuladora a cargo de la elaboración del perfil y el responsable de esta, incluyendo información como dirección, teléfono y fax. La unidad formuladora es la responsable del estudio. Por otra parte, la unidad ejecutora señala el nombre de la unidad propuesta para la ejecución del proyecto, las competencias y funciones de la unidad ejecutora dentro de la institución de la cual forma parte, su capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto. Siguiendo con la guía para la formulación de proyectos frente a inundaciones, tenemos el módulo 2 que nos habla de la identificación. Esta se divide en 4. Como primer punto tenemos el diagnóstico de la situación actual. En esta tenemos el diagnóstico del área de influencia y área de estudio. También tenemos el diagnóstico de los involucrados en el proyecto de inversión pública, donde se tiene la identificación de los involucrados y el análisis de vulnerabilidad. Y como último punto tenemos el diagnóstico de los servicios de protección contra inundaciones. También tenemos la definición del problema, sus causas y efectos. En esta se hace la definición del problema central, el análisis de causas y el análisis de efectos. En el caso de los objetivos del proyecto, medios y fines, se define el objetivo central, el análisis de fines y el planteamiento de medios. Como parte final del módulo 2 tenemos la determinación de las alternativas de solución. En esta, las alternativas de solución se plantean sobre la base de los medios fundamentales identificados en el árbol de medios y fines. En esta se determina el análisis de la interrelación de los medios fundamentales, la identificación de las acciones y el planteamiento de las alternativas de solución. Módulo 3. Formulación. Planteadas las alternativas de solución del proyecto y las acciones a realizar en el módulo 2, se debe ahora organizar y procesar la información de cada alternativa. Esta información constituye el punto de partida para evaluar y seleccionar la mejor opción de solución. Si solo hay una alternativa de solución, se organizará la información para evaluar el proyecto. Este módulo se divide en 6 partes. Como primer punto tenemos horizonte de evaluación, luego tenemos el análisis de la oferta, el análisis de la demanda, el balance de la oferta y demanda,
el planteamiento técnico de las alternativas de solución, donde se toman en cuenta la localización, el tamaño, la tecnología, el momento del inicio de la ejecución, el análisis del riesgo de desastres y la descripción de las alternativas. Y como último punto del módulo 3 tenemos los costos a precios de mercado. En este se toman en cuenta el costo en la situación sin proyecto, los costos en la situación con proyecto y el flujo de costos incrementales a precios de mercado. Continuando con el módulo 4, evaluación social, como primer punto, los beneficios sociales del proyecto, que viene a ser el bienestar que se genera en la sociedad a través de los costos que se evitarían en caso de ocurrir una inundación en el área de influencia o inundable, donde se ubican las unidades productoras, como por ejemplo en los costos evitados de atención de la emergencia, en los costos evitados de rehabilitación y reconstrucción de la unidad productora, en los beneficios directos no perdidos, en los costos evitados por efectos indirectos de la interrupción del servicio, por ejemplo, en los gastos de tratamiento de enfermedades generadas por la no disponibilidad del agua potable. Otro punto importante son los costos sociales. Sabemos que los precios privados en sí no reflejan la situación de eficiencia económica debido a distorsiones del mercado, ya sea por la presencia de impuestos o subsidios y demás, por lo que es muy importante tomar en consideración los factores de corrección como se muestra en la fórmula, y estos pueden ser de dos tipos, de inversiones o de costos de mantenimiento. Continuando con el siguiente punto, la metodología de evaluación social nos ayuda a determinar la rentabilidad social de este tipo de proyectos de inversión pública o de sus alternativas. Se aplica la metodología de beneficio-costo, donde sus indicadores van a ser la rentabilidad social, que será el valor actual neto social, el BAMS, y la tasa interna de rentabilidad social, el TIRS, y el ratio de beneficio-costo. Finalmente tenemos los flujos incrementales para la evaluación social. El sin proyecto es aquella en la que ocurre la inundación, y el con proyecto se considera los costos sociales de inversión y mantenimiento. Dentro del módulo 4 también encontramos el análisis de sensibilidad, el cual nos ayuda a identificar las variables cuyos cambios pueden hacernos modificar la decisión respecto a la selección de una alternativa o la rentabilidad social de un proyecto de inversión pública. Se consideran las variables, por ejemplo, el momento dentro del horizonte de evolución del proyecto de inversión pública, el área que sería inundada, la magnitud de los daños y la efectividad de las medidas. Otro punto importante son los análisis de sostenibilidad, el cual demuestra que se han efectuado las provisiones para garantizar que el proyecto ha generado los beneficios esperados a lo largo de su vida útil. En este punto se consideran los arreglos institucionales para las fases de inversión y operación, los esquemas de financiamiento de la inversión, la participación de los beneficiarios, los probables conflictos que se puedan generar y los riesgos de desastres. Dentro del impacto ambiental, como su propio nombre lo dice, identifica los impactos ambientales posibles en la etapa de ejecución, operación, donde se van a proponer las medidas para prevenir o mitigar los impactos negativos y fortalecer los positivos. Dentro de la selección de alternativas, se selecciona la alternativa más favorable con base a la evaluación económica de las alternativas previamente analizadas mediante el análisis de sensibilidad y la evaluación del impacto ambiental. En la organización y gestión se deben analizar las capacidades, ya sean técnicas, administrativas y financieras, para poder efectuar las funciones asignadas a cada uno de los actores. También se debe recomendar la modalidad de ejecución para cada uno de los componentes. Dentro del cronograma de ejecución del proyecto, este nos permite monitorear la ejecución de las actividades programadas del proyecto, y también va a indicar el tiempo en que se estima realizar cada una de las actividades previstas.
La temporalidad puede ser expresada en términos de meses, años, según el tipo de proyecto. Y finalmente se tiene el matriz del marco lógico, el cual viene a ser básicamente un resumen ejecutivo de la alternativa seleccionada que va a permitir verificar la consistencia del proyecto, así como la evaluación. Este contiene los objetivos del proyecto, las metas, las fuentes de información y aspectos no manejados. El siguiente ejemplo fue desarrollado mediante lo que es la guía mencionada ya anteriormente, en la cual el nombre del proyecto viene a ser lo que es el proyecto de plan de prevención y reducción de riesgos de desastres del Ministerio de Salud frente a lo que son los efectos de lluvia entre el 2014 al 2015. Entre sus objetivos, su objetivo principal va a ser lo que es prevenir y reducir las vulnerabilidades de la población y de los servicios de salud ante lo que son los riesgos de desastre en salud frente a las temperaturas de las lluvias. Entre sus objetivos específicos tenemos lo que es evaluar los riesgos de desastres a salud por efectos de la temperatura de las lluvias, que favorezca lo que es la adecuada toma de decisiones, también lo que es prevenir los nuevos riesgos en salud por efectos de la temperatura, reducir la vulnerabilidad en salud por efectos de la temperatura y por último lo que es fortalecer la institucionalización de la cultura de prevención y reducción del riesgo de desastres en salud frente a lo que vienen a ser las temperaturas de lluvia. Ámbito de aplicación. Bueno, el siguiente proyecto tuvo de ámbito de aplicación lo que vienen a ser las oficinas y direcciones regionales de lo que es el Ministerio de Salud y también de lo que son las direcciones regionales de salud, así como sus respectivas redes de salud. En lo que es su presupuesto, este proyecto tuvo el presupuesto de 5.821.865.48 soles y en lo que es el monitoreo de evaluación, bueno, las actividades de monitoreo y evaluación de la implementación de este presente plan estarán a cargo de lo que viene a ser la Oficina General de Defensa Nacional en su calidad de Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgos de Desastres del Ministerio de Salud. Conclusiones. Se debe demostrar sucintamente la pertinencia del proyecto de inversión pública para solucionar el problema, la viabilidad técnica de la alternativa seleccionada, la rentabilidad social y la sostenibilidad. Se podrán sugerir acciones complementarias para mejorar el estudio y garantizar el logro de los objetivos del proyecto. Y se deben recomendar las acciones a realizar después de la aprobación del perfil y si se requiere de un estudio a nivel de factibilidad para efectos de declarar la viabilidad del proyecto dentro del marco del SNIP.